Hola, soy Laura, y esta es una historia que muchos de ustedes quizá juzguen, pero pocos realmente entenderán. ¿Qué harías si, de repente, te encontraras en una situación que jamás pensaste vivir? Yo sé lo que es ser madre soltera a los 40 años, y sé también lo que es sentirse sola, deseada y culpable, todo al mismo tiempo. Vivo en un pequeño pueblo de Castilla, donde las cosas no suelen cambiar mucho, pero mi vida dio un giro hace ya 7 años, cuando mi exmarido me dejó. Se fue con una chica más joven, de apenas 25 años, después de 15 años de matrimonio. Él fue mi primer y único esposo, y descubrir su infidelidad me destrozó. Desde entonces, he intentado reconstruir mi vida, aunque confieso que nunca fue fácil. Ahora vivo con mi hijo, Lucas. Tiene 22 años, y es mi mayor tesoro. Siempre ha sido mi apoyo, mi compañero, y lo que me mantiene en pie en los días más difíciles. Somos muy cercanos y, aunque no lo reconozca abiertamente, sé que él es la razón por la que sigo adelante. Siempre he sido una madre liberal. Nunca le prohibí nada a Lucas. De hecho, él siempre supo que podía traer a sus amigos a casa, hacer fiestas, invitar a quien quisiera. Y entre esos amigos está Juan. Él siempre fue muy cercano a nuestra familia, como un hijo más. Era el típico chico juguetón, incluso atrevido, de esos que te daban palmadas en el trasero en broma cuando eran más pequeños. Yo lo tomaba con humor, claro, sin darle más importancia. Pero las cosas cambiaron. Como les contaba, Juan siempre había sido como un miembro más de la familia. Desde que era niño, había pasado mucho tiempo en nuestra casa. Con el tiempo, las bromas inocentes se fueron apagando, y todos maduramos. Pero, en los últimos meses, algo en la relación con Juan cambió de manera sutil, casi imperceptible, hasta que ya no pude ignorarlo más. Todo comenzó hace apenas un mes. Era a principios de julio, y la madre de Juan cumplía 60 años. Como somos amigas desde hace mucho tiempo, me ofrecía preparar los dulces y salados para su fiesta de cumpleaños. No esperaba nada a cambio, solo pedí que comprara los ingredientes. Un día, Juan se presentó en la puerta de mi casa con las bolsas de insumos. Pero, en lugar de simplemente dejarlas y marcharse, como hubiera hecho cualquier otro, me sonrió y me ofreció su ayuda. No quiero que hagas todo esto sola, dijo, con esa sonrisa que siempre me había parecido encantadora. Acepté. No vi ningún problema en ello. Al fin y al cabo, lo había visto crecer. Sin embargo, mientras estábamos en la cocina, algo cambió. Al principio, la conversación fue como siempre, bromas, risas, nada fuera de lo normal. Pero de repente, Juan me sorprendió con una confesión que no esperaba. No me gustan las chicas de mi edad, me dijo, mientras mezclaba la masa para las galletas. Lo miré, algo desconcertada, y sonreí sin saber qué decir. Siempre he sentido que las mujeres mayores son más interesantes, más seguras. ¿Saben lo que quieren?, continuó, con una naturalidad que me dejó sin palabras. Yo reí, incómoda, sin saber cómo reaccionar. No podía negar que la conversación había tomado un giro inesperado. Juan, el chico que había crecido junto a mi hijo, me estaba hablando de sus preferencias, y algo en su tono me hizo sentir que no solo estaba hablando en general. La tensión en el ambiente comenzó a ser palpable. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Sabía que debía cortar esa conversación, pero algo me detenía. Había algo en la forma en que Juan me miraba, en cómo su voz bajaba de tono, que me hacía sentir vulnerable y deseada a la vez. Entonces, como quien no quiere la cosa, le pregunté cómo sería su mujer ideal. Quería saber hasta dónde estaba dispuesto a llevar esa conversación. Él sonrió y empezó a describir: cabello largo, morena, ojos verdes, un poco gordita. Cada palabra que decía me hacía sentir un calor en el pecho, porque, aunque intentara disimularlo, estaba describiéndome a mí. Rompí a reír, no sabía cómo manejar esa situación, y le dije: parece que estás hablando de mí, Juan. Él me miró directamente a los ojos, con una sonrisa cómplice. Bueno, tal vez lo estoy, respondió, sin dudar ni un segundo.
Sentí como mi rostro se ponía rojo. ¿Qué estaba pasando? Juan, el mejor amigo de mi hijo, estaba insinuando que se sentía atraído por mí. Y lo peor de todo, es que en ese momento, yo sentí algo que no debía. La conversación siguió su curso, pero el tono ya había cambiado. Juan, con más confianza, empezó a hablar de lo que los chicos de su edad podían ofrecer. Hizo comentarios sobre cómo los jóvenes como él estaban en su mejor momento, físicamente, capaces de tener relaciones varias veces en una noche. Hablaba con entusiasmo y sin vergüenza, y yo me quedé en silencio, escuchando, cada vez más sorprendida por la dirección en la que todo esto iba. La tensión crecía. Yo intentaba mantenerme serena, pero en el fondo, sentía que la situación se estaba escapando de mi control. Y entonces, Juan lanzó la bomba. ¿Y tú, Laura, cómo sería el hombre ideal para ti? No esperaba esa pregunta. Me había tomado completamente por sorpresa. Hacía tanto tiempo que no pensaba en eso. ¿Cómo iba a responderle? No podía ser sincera, no en esa situación. Intenté darle una respuesta vaga, algo que no comprometiera la conversación, pero él insistió. Y, sin saber por qué, me encontré abriéndome más de lo que debería. Le dije que no buscaba una relación seria, que después de mi divorcio, ya no creía en el compromiso. Solo quería a alguien con quien pasar buenos momentos, sin expectativas. Juan sonrió, y sin perder tiempo, me dijo, parece que soy el candidato perfecto para ti. Sentí una mezcla de risa nerviosa y una sensación incómoda en el estómago. No sabía si tomarlo en serio o como una broma. Pero entonces, su mirada cambió. Había algo en sus ojos que me decía que no estaba bromeando. Dame un beso, me pidió de repente, en un tono que me dejó helada. ¿Qué?, respondí, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Solo un beso. No tiene por qué significar nada. Solo uno, como amigos. Mi mente se detuvo. En ese momento, tuve que tomar una decisión. Sabía que estaba mal, que él era el mejor amigo de mi hijo. Pero también sentía que, después de tanto tiempo, después de tantos años de soledad, algo en mí se resistía a rechazarlo. Está bien, le dije, intentando que sonara casual, pero mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Cuando le dije que estaba bien, que solo sería un beso, no estaba preparada para lo que sucedió después. En mi mente, sería algo rápido, sin complicaciones, solo un pequeño desliz. Pero Juan no parecía tener la misma idea. Sin decir una palabra más, se acercó rápidamente a mí, y antes de que pudiera reaccionar, me empujó suavemente contra la pared de la cocina. Sentí el frío de las baldosas en mi espalda, mientras su cuerpo se acercaba más al mío. El aire se volvió denso, cargado de tensión, y mis manos temblaban. Su mirada, intensa, no dejaba lugar a dudas de lo que iba a pasar. Me tomó el rostro con una mano, y sin darme tiempo para pensar, me besó. No fue un beso suave, fue un beso cargado de deseo, profundo, con una fuerza que no esperaba. El calor de su cuerpo, su aliento mezclado con el mío, me hizo perder el control por un instante. Mis defensas se desmoronaron. Quise detenerlo, pero mi cuerpo no respondía como debía. El beso que había comenzado como una simple broma, un capricho, se transformó en algo mucho más intenso, algo que no había sentido en años. Mis manos, que debían haberlo empujado para detenerlo, en lugar de eso, se aferraron a su camisa. El deseo, la soledad, todo se juntó en ese momento, y me vi incapaz de detener lo inevitable. No sé cuánto tiempo pasó. El mundo se desvaneció. Solo sentía sus manos, sus labios. El espacio entre nosotros desapareció, y aunque sabía que estaba mal, que debía poner fin a esto, no podía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Juan se separó un poco, su respiración agitada, su cuerpo aún pegado al mío. Me miró con esa mezcla de deseo y seguridad, como si supiera que yo no había puesto ninguna resistencia, como si supiera que, en el fondo, había estado esperando algo así. Sabía que lo querías tanto como yo, me dijo, en un susurro que me estremeció por completo. No pude responder.
Mi mente estaba en caos. Sabía que lo que acababa de pasar estaba mal, pero no sabía cómo explicarlo. Lo miré, aún aturdida por lo que acabamos de hacer. Y lo peor de todo es que una parte de mí no quería detenerse ahí. Sentía algo que no había sentido en años, deseo, excitación, y una conexión peligrosa que me atraía hacia él. Juan no perdió tiempo. Me miró, sonrió, y sin darme tiempo para reaccionar, volvió a besarme, esta vez con más intensidad, como si supiera que ya no había vuelta atrás. Sentí sus manos recorrer mi espalda, su cuerpo presionando el mío contra la pared. El frío de las baldosas contrastaba con el calor que sentía dentro de mí. En ese momento, todo lo que debía importar se desvaneció. El hecho de que él era el mejor amigo de mi hijo, que estábamos en mi casa, que esto traería consecuencias, nada de eso parecía tener sentido en ese instante. Me dejé llevar. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero en algún momento, la realidad me golpeó. Me separé de él de golpe, empujándolo ligeramente, intentando recuperar el control. No, no podemos seguir haciendo esto, le dije, con la respiración entrecortada y la mente en confusión. Juan me miró, pero no parecía sorprendido. Sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que no me había detenido antes. No tienes que preocuparte, Laura, me dijo, con esa seguridad que solo la juventud puede dar. Nadie tiene por qué enterarse. Esto puede quedar entre nosotros. Lo miré, tratando de asimilar lo que me estaba diciendo. ¿Cómo había llegado a este punto? Juan, el mejor amigo de mi hijo, acababa de besarme de una manera que nunca debería haber ocurrido. Y yo lo había permitido. No podemos repetir esto, le respondí finalmente, intentando sonar firme, pero sin mucha convicción en mi voz. Esto fue un error. Juan, en lugar de responderme, simplemente sonrió y me dio un beso suave en la mejilla. Lo que tú digas, Laura, dijo con un tono travieso, antes de alejarse y seguir como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que más me aterrorizó. Para él, esto no había sido más que el comienzo. Después de que Juan se fue, me quedé sola en la cocina, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi corazón aún latía con fuerza, pero ahora estaba acompañada de una mezcla de culpa y temor. ¿Cómo había permitido que sucediera algo así? Sabía que esto podía complicarlo todo. Lucas nunca me lo perdonaría si llegara a enterarse. Y, sin embargo, una parte de mí no podía olvidar lo que había sentido. Después de tanto tiempo de soledad, de no sentirme deseada, de no ser tocada, ese beso había despertado algo en mí. Algo que no podía ignorar fácilmente. El resto del día transcurrió con una calma extraña. Terminamos de preparar los dulces y salados para la fiesta como si nada hubiera ocurrido. Juan incluso me dedicó algunas miradas cómplices mientras terminábamos, pero yo traté de evitar sus ojos. No podía dejar que esto siguiera. Antes de irse, se acercó una vez más. Esta vez no me empujó contra la pared, no intentó besarme de nuevo. Pero sus palabras fueron suficientes para dejarme en alerta. Me lo pasé muy bien hoy, dijo, con esa sonrisa que ahora sabía que escondía mucho más. Ojalá podamos repetirlo algún día. Lo miré, aún con el peso de la culpa sobre mis hombros, y respondí rápidamente. No va a volver a pasar, Juan. Esto se acaba aquí. Él simplemente sonrió. Lo que tú digas, Laura. Después de aquel día, traté de evitar a Juan lo más posible. La fiesta de cumpleaños de su madre fue un éxito, y todos los invitados elogiaron los dulces y salados que preparamos juntos. Pero yo no podía disfrutar de esos cumplidos. Cada vez que veía a Juan entre la gente, me sentía atrapada en una red de emociones que no podía desatar. Sus miradas cómplices y su sonrisa me seguían a todas partes. Intenté seguir con mi vida normal, enfocarme en mi trabajo y en Lucas, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Y lo peor es que sabía que Juan tampoco. A veces me llegaban mensajes suyos, casuales pero con una carga subyacente. ¿Cómo estás, Laura? Pensando en los dulces que hicimos juntos, cosas que podrían haber pasado desapercibidas, pero en mi mente, cada palabra tenía un peso.
Una tarde, mientras estaba en casa preparando otro pedido, escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba él, con su misma sonrisa traviesa. ¿Puedo pasar?, preguntó, como si todo fuera perfectamente normal. Juan, no deberías estar aquí, le dije, con el corazón latiendo fuerte. Solo vine a ver cómo estabas, dijo mientras se acercaba más, entrando en la casa sin esperar una respuesta. Te he estado extrañando. Sus palabras me paralizaron. Quería decirle que se fuera, que lo que pasó no debía repetirse. Pero, como la última vez, algo en mí no pudo decirle que no y él lo sabía. Juan se acercó más, y sin decir nada más, me tomó de la cintura nuevamente, esta vez con más confianza que antes. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero no me resistí. Una vez más, me empujó suavemente contra la pared, como la primera vez, y me besó. El mismo deseo latente, la misma intensidad. Sentía que estaba perdiendo el control, cayendo nuevamente en algo de lo que sabía que debía salir. Pero el deseo, el sentirse deseada, el hecho de que alguien tan joven y atractivo como Juan me mirara con esos ojos llenos de lujuria, todo eso me arrastraba de nuevo. No sé cómo llegamos al sofá, pero lo siguiente que recuerdo es estar allí con él, enredada entre besos, caricias y palabras susurradas que me hacían sentir viva de una manera que no había sentido en años. Pero esta vez, cuando terminamos, no fue como la primera. Algo en mí se quebró. No podía seguir mintiéndome, no podía seguir viendo a Juan como el chico que había crecido en mi casa. Ahora era un hombre, y lo que habíamos hecho no era solo un desliz. Era una infidelidad hacia todo lo que yo valoraba. Me levanté rápidamente, sin mirarlo a los ojos, y le pedí que se fuera. Esto no puede volver a pasar, le dije, casi rogándole. Laura, me dijo con voz calmada, no entiendo por qué te sientes así. No estamos haciendo nada malo. Ambos lo queremos, y nadie tiene por qué enterarse. Esa fue la gota que colmó el vaso. Si es malo, Juan. Tú eres el mejor amigo de mi hijo. Si Lucas se entera, no sé qué haría. No puedo seguir con esto. Juan me miró, y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi algo de frustración en sus ojos. Yo no voy a decir nada, me dijo, casi con molestia. Pero, Laura, no puedes seguir jugando con esto. O lo aceptas o lo dejas. Sabía que tenía razón. No podía seguir viviendo en esta montaña rusa de emociones, en este juego peligroso que me estaba destruyendo por dentro. Después de ese día, corté todo contacto con Juan. No respondí sus mensajes, y me aseguré de no coincidir con él en ninguna reunión ni fiesta. Quería poner distancia, quería volver a ser la madre de Lucas y nada más. Pero el miedo a que Lucas descubriera lo que había pasado no me dejaba tranquila. ¿Y si Juan se cansaba de mi rechazo? ¿Y si, por venganza o por despecho, le contaba a mi hijo lo que había sucedido? El solo pensar en la posibilidad me aterrorizaba. Sabía que si Lucas se enteraba, nuestra relación jamás volvería a ser la misma. Él siempre había confiado en mí, me había visto como su ejemplo, su apoyo incondicional. Pero si supiera que me había involucrado con su mejor amigo, todo eso se desmoronaría. Las semanas pasaron, y aunque Juan no insistió, yo vivía en una constante tensión. Cada vez que Lucas salía con él, temía que algo se dijera, que en medio de una conversación o un malentendido, se destapara la verdad. Una noche, Lucas regresó de una salida con Juan y se veía diferente, serio. Mi corazón se detuvo. ¿Lo sabía? ¿Juan había hablado? ¿Todo bien, hijo?, le pregunté, tratando de sonar casual. Lucas me miró, pero su expresión era difícil de leer. Sí, mamá. Solo estoy cansado. Me dio un beso en la frente y se fue a su habitación, dejando una nube de dudas en mi mente. Esa noche no pude dormir. El miedo constante, la culpa, el secreto que cada día se volvía más insoportable. No podía seguir viviendo así. Sabía que tarde o temprano, algo explotaría. Pasaron algunos meses sin contacto con Juan, y parecía que todo se había calmado. Pensé que quizás, con el tiempo, todo quedaría en el olvido. Pero el destino tenía otros planes.
Una tarde, mientras estaba en la cocina, escuché voces en la sala. Era Lucas y Juan. No sabía que había venido. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Qué iba a pasar? De repente, escuché a mi hijo llamarme desde el salón. Mamá, ¿puedes venir un segundo? Cuando llegué, ambos estaban sentados en el sofá. Lucas tenía una expresión seria, y Juan no me miraba a los ojos. Sabía que algo no estaba bien. Mamá, Juan me contó algo que necesito que me confirmes, dijo Lucas, con la voz tensa. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Mi mayor miedo estaba a punto de hacerse realidad. La verdad que tanto había tratado de ocultar, finalmente había salido a la luz. No sé si quiero escucharlo, respondí, con la voz quebrada. Lucas me miró con una mezcla de tristeza y decepción. Solo quiero saber la verdad, mamá. Juan, por su parte, se levantó del sofá y salió de la habitación sin decir una palabra, dejándome sola con mi hijo. Sabía que no podía escapar. Ya no, y entonces, lo único que pude hacer fue confesar. Hijo, lo siento. Todo lo que pasó fue un error. Las lágrimas empezaron a caer de mis ojos, mientras mi hijo me miraba en silencio. No dijo nada más. Se levantó, tomó sus llaves, y salió de la casa sin mirar atrás. Sabía que en ese momento lo había perdido todo. No solo a Juan, sino lo más importante de mi vida, la relación con mi hijo.